Hola, saludos cordiales, mi nombre es Jackson. Hoy les voy a hablar sobre las normas APA. ¿Qué son las normas APA? Asociación Americana de Psicología, que fue fundada en el año 1929 por el grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios. Acordaron establecer un vínculo, o sea, como un conjunto de estándares para reglas para ayudar a la hora de codificar los componentes de la escritura científica en el fin de facilitar la comprensión del lector y también de la persona que la escribe. Como principal característica tenemos los márgenes y formatos del documento, puntuación y acentuación, tamaño de letra, construcción de tablas o figuras y citación de referencia. A continuación tenemos la forma de presentación de trabajos escritos de forma APA. Como por ejemplo lo puedo especificar en esta hoja, pero supongamos que esta hoja es tamaño Word, en lo cual vamos a hacer un ejemplo. El tipo de presentación de letra que bien podemos enseñar aquí, que es el tamaño de la hoja, que es de 21,59 centímetros por 27,94 centímetros, que comprende el tamaño de la hoja. Sus márgenes, que va a ser todo el de lado y lado que conforman todo esto, será la medida de 2,54 centímetros, que cada lado pues va a dar una pulgada. Y la sangría pues tenemos aquí como el ejemplo, tenemos interlineados de saltar pues 5 espacios hacia la izquierda y comenzamos la escritura así como se ve en el ejemplo de aquí, pues hacia la izquierda y se comienza hacia acá. A continuación, números de página. Los números de página comienzan con el título de la portada o documento. Deben estar ubicados en la esquina superior derecha. La numeración de las páginas hasta listas de tablas y figuras, incluyendo la página de dedicatoria y prefacio. Debe estar numeradas de números romanos en el formato APA. Se escribe el texto e intenta utilizar abreviaturas de manera moderada, que sean comúnmente conocidas y solo que ayuden al lector a entenderlo. Generalmente se utiliza para evitar una repetición, pero como un atajo a la escritura, ya que a veces es más fácil leer una frase en 2 letras que recordar el significado de una abreviatura. A continuación, como les voy a ofrecer cómo hacer la referencia bibliográfica en normas APA. Esta norma se hace así como las siguientes, más o menos sacadas de la investigación realizada. Son las fuentes utilizadas en apoyos para sentar los argumentos, los hechos mencionados en otras normas que llamadas referencia bibliográfica. Como un ejemplo que tengo aquí, les voy a dar a conocer. Les leo el siguiente ejemplo. En breves investigaciones hechas por estudiantes de la Universidad Distrital, se encontró una correlación entre el número de intervalos de la zona y la cantidad de bacterias en el ecosistema. Entre paréntesis ponemos Gutiérrez, 2013, cerramos paréntesis. Esa va a ser nuestra cita bibliográfica. Como el ejemplo que utilizamos en la referencia bibliográfica, pues este paréntesis adicionalmente es un texto como formato básico para caracterizar de dónde fue esa fuente, como ejemplo de dónde le sacamos la información o de qué fue el autor de ese tema que hemos leído o que hemos redactado para hacer nuestro trabajo de formato APA. Con APA según la cantidad de autores. Muchas veces utilizamos textos escritos por más de un autor. Independientemente de esto, cambia la manera de realizar la cita. Aquí tengo unos ejemplos para describirles entonces cómo se deberían hacer. Un solo autor basado en el texto, apellido, autor, año de la publicación, cierra paréntesis. Ejemplo, quedaría así: Carrilla, 1998, cierro paréntesis, y quedaría así la cita bibliográfica. Basado en el autor, apellido, ponemos solo Carrilla y comas por entre paréntesis iría el año de publicación, que sería 1999. Para citar en 2 autores, pues vamos a hacer parecido al mismo procedimiento del ejemplo 1. Entonces lo vamos a basar en el siguiente, pues sería, abro paréntesis, apellido del autor 1 y apellido del autor 2, coma, seguido de la coma, pues se tiene que olvidar la coma, pues año de la publicación y cierro el paréntesis. Ejemplo, ¿cómo quedaría? Pues sería, abro paréntesis, Sosa y Carrilla, 1998, cierro paréntesis, y quedaría así: Sosa y Carrilla, 1998. Quedaría para 2 autores, basado en el ejemplo pues del un autor y el segundo autor. Para 3 o 5 autores, pues de otra manera, pues parecida a sí mismo, pero va de otro contexto, otra perspectiva, para
que se entienda cómo citar esto. Entonces lo vamos a poner de la siguiente manera. Bueno, apellido del autor 1, más seguido de la coma, apellido del autor 2, seguido de la coma, y apellido del autor 3. Y seguido de la coma, obviamente, año de la publicación, cerramos paréntesis y quedaría como un ejemplo. Paréntesis, Sosa, Giles y Carrilla, 1999. Cerramos paréntesis y esa sería la cita bibliográfica de nuestro texto, de lo que estemos vayando a hacer, pues no, de trabajo científico que vayamos a hacer para citar ese texto, de donde, cómo fue. Entonces con los autores quedaría así de 3. Ahora, otro ejemplo que podríamos utilizar para estas citas bibliográficas, pues es el ejemplo SOT, por ejemplo, si son de más autores o con forma de más, ¿cómo les podría decir? Pues en el ejemplo, pero sería conforme de más autores y más el año de la publicación. Por ejemplo, sería Sosa, ET, que es una abreviatura, para más de 5 autores, y punto y coma, y el año de publicación, que sería 1990, cierre paréntesis, y sería apellido del primer autor, apellido del segundo autor, seguido de la I, y apellido del tercer autor. Y el año de la publicación quedaría como ejemplo Sosa, Giles y Carrilla, cerrado entre paréntesis, 1999. Entonces quedarían las citas, los ejemplos de las citas bibliográficas, como les puedo describir aquí. Por último, tengo aquí otro ejemplo que ahora poco lo pude intervenir. Entonces, los elementos de una referencia generalmente son del autor, año de la publicación, y título y datos de la publicación y lugar editorial. ¿Cómo lo podría hacer esto? Pues dependiendo pues, del tipo de publicación que esté haciendo. Si estoy haciendo de un libro, si estoy haciendo de un estudio bibliográfico, depende del estudio que esté haciendo o del tema que vaya a realizar. Entonces tengo que aplicar estas normas que están caracterizadas por las normas APA. Entonces, los subtítulos se pueden incluir tras el título separado por 2 puntos y espacios. No olvidar eso, tener en cuenta siempre eso. Como lo siguiente, si tienes referencias en texto de los mismos autores, se tiene como que leer el orden de la publicación y la más antigua y la más reciente. Y se tiene la misma fecha de publicación en el orden alfabético según el título de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si una obra anterior y la otra actual, entonces tengo que fijarme solo en una, pues, ¿no? Y no hacer este salto de tiempo entre las dos materias que vaya a investigar o hacer mi trabajo. Entonces tener en cuenta eso. Por el siguiente ejemplo tenemos como un ejemplo, no sé, decir el apellido Machersi, o podemos decir Maldonado, podemos decir, por ejemplo, Almeida, seguido de la coma A, y Martínez, seguido de la coma entre paréntesis 1998. Ese es como un ejemplo que le doy. La calidad de la enseñanza y los tiempos de cambio. Eso lo que le digo, la calidad es la editorial, o puede ser el título del tema que pueden abreviar adicional a 3 autores, como le puse en el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de que citar varios autores, es decir, 3 o 2 autores. Pongámosle de 2 autores. Bueno, pues tenemos que poner el apellido seguido de la letra del nombre de cada autor. Por ejemplo, Maldonado, y que la letra sería la A de Ángel, seguido, pero antes de eso va la coma. Y, por ejemplo, otro sería Martínez, y le seguido de la coma con la letra del nombre del autor. Y entre paréntesis iría el año de publicación. Por ejemplo, en este caso ese sería un libro, entonces le pondremos el título del libro de la que vamos a hacer nuestro estudio o nuestra redacción a este tema para las normas APA, que sería como un ejemplo que tengo aquí, la calidad de enseñanza en los tiempos de cambio. Ese sería el nombre de nuestro libro. Entonces, nuestros autores serían, por decir, Maldonado, ponemos la coma A, y Martínez, entre paréntesis 1998, el año de la publicación, y seguido el título del libro. Tenemos otro ejemplo, porque podemos decir, pues, ¿no? Para ayudarnos a hacer esta normas APA con conceptualidad, pues, ¿no? Seguimos de dónde proviene este libro, de qué país, de más allá, de más acá, de donde sea que se detalle ese libro. Nos ponemos Madrid, España, Alianza de la Editorial, que se destaca el libro que salió para hacer nuestra investigación, ¿no? Y por último tenemos para más autores, por ejemplo, comparta de 3 a 5 más autores, bueno, sería Nelson, y seguido del coma, R, I, L, I,
ND, que significa trabajo más con colaboraciones de más personas, ¿no? Seguido de la coma y el punto, entre paréntesis el año de la publicación, y sería después del paréntesis estadísticas para administración económica y nueva actualización. Ese sería el título de nuestro libro que vayamos a investigar, pues, ¿no? Entonces, con eso es todo lo que podemos comprender de las normas APA. Espero que le haya podido servir esta explicación breve de que cómo podríamos implementar las normas APA. Hasta una próxima explicación de un nuevo tema.